Muy buenas, mentes inquietas, querido buscador de la verdad, querido alquimista. Espero que te encuentres muy bien allá donde estés, allá desde donde hayas dado al play a este episodio, estés con la máxima energía, con la máxima vibración. Yo me encuentro muy feliz de que estés aquí al otro lado, acompañándome en este proceso de alquimia, de evolución y de transformación personal y espiritual. En el episodio de hoy te traigo un tema muy importante para todos los alquimistas, para todos aquellos que estamos aprendiendo a jugar en el tablero de la tierra, en el juego del ser, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de las leyes inmutables de esta realidad, en las leyes que no pueden ser transgredidas por el humano, en las leyes que si aceptamos y aprendemos a movernos con ellas, nos van a traer bienestar, nos van a traer potencia, nos van a traer acceso a otras capas de la realidad y acceso a capacidades que quizá no habíamos imaginado, ¿no? Hasta el momento. Entonces, bueno, te voy a poner un poco en contexto, ¿vale? De qué es esto de las leyes universales, de qué es esto del juego del ser, y después nos vamos a ir adentrando poquito a poco en estas leyes, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si me has escuchado en otros episodios o has leído mi libro, habrás visto que me gusta referirme al conjunto de la existencia, al conjunto de la creación, como el gran atlas de la existencia. El todo lo que es como un atlas en el que hay diferentes dimensiones, diferentes planos, diferentes mapas, ¿no? Y nosotros nos encontramos en un paradigma frecuencial, en una dimensión, en una capa o en uno de los mapas. Imagina que el conjunto de la realidad es un atlas, ¿no? En el que hay mapas político, geopolítico, geográfico, etc. Pues nosotros nos encontramos en uno de esos mapas, ¿sí? Desde nuestro mapa podemos percibir las normas, las reglas, las leyes que aplican tanto a nuestro mapa, a nuestra capa de realidad o a nuestra capa de frecuencia, como a los otros mapas que también componen el atlas. ¿Sí? Espero que se entienda. Y nuestro mapa en particular, que es este paradigma frecuencial, la Tierra, el reino de la materia, yo lo llamo el juego del ser. Porque aquí hemos venido a aprender, aquí hemos venido a evolucionar, es como una escuela terrenal, no es como una simulación biológica para que aprendamos, ¿no? Muchas cosas. Entonces, este juego del ser, o teatro divino, como se le llama también, tiene, como decía, una serie de leyes, ¿no? Hay unas reglas, como todo juego, hay normas, ¿no? Que todo jugador, pues para jugar bien, debe conocer. Entonces, dentro del juego del ser, existen dos tipos de leyes. Ambos tipos, el conjunto entero de estas leyes, digamos que es lo que sostiene la estructura completa del juego, o dicho de otro modo, el que soporta la estructura de la realidad, de la creación. Por un lado, tenemos las leyes inmutables, que son aquellas que no pueden ser modificadas por la mente humana. Son aquellas que no hacen partícipes a la mente humana de su creación. Es decir, no somos co-creadores de estas leyes, nosotros aterrizamos en el juego del ser con estas leyes y no podemos participar en su creación porque ya han sido creadas, ¿de acuerdo? Solo podemos observarlas y aprender de ellas para fluir en el juego, ¿sí? Para avanzar. Y luego, por otro lado, están las leyes mutables, que son aquellas leyes, aquellas normas del juego que la creación ha puesto aquí para nosotros, para que sí podamos participar en su aplicación. Me explico. Las leyes mutables, como su propio nombre indica, se pueden mutar, pueden transformarse. Entonces, estas leyes sí que son susceptibles de cambio o de transformación por la mente humana. La mente sí que puede practicarlas, sí que puede ejecutar para
hacerse partícipe de la creación. En este caso, bajo la mirada de las leyes mutables, nosotros somos co-creadores de esta realidad, ¿sí? No es como las anteriores que, como digo, han sido creadas y no podemos participar. Estas leyes han sido creadas para que nosotros agarremos, nos empoderemos con nuestro papel de creadores, por lo tanto somos co-creadores. Entonces, el conocimiento de estas leyes y nuestra involucración en las leyes mutables como co-creadores, lo que va a hacer es que nos convirtamos en jugadores activos. Volverse un jugador activo, dicho de otro modo, es conocerse a sí mismo, porque cuando te conoces a ti mismo, inevitablemente, cuando descubres tus secretos, descubres los secretos del cosmos, descubres los secretos de la realidad. Entonces, la máxima que tanto nos han dicho todas las culturas, todas las cosmovisiones, ¿no? Esa máxima del templo de Apolo en Delfos de conócete a ti mismo, es la que nos permite ser jugadores activos, es la que nos permite aprender a fluir en la vida con esas normas, aprender a jugar. Entonces, vamos hoy con las leyes inmutables. Diría que leyes inmutables de la realidad, así como generales, hay 7 que coinciden con los 7 principios del hermetismo, de la filosofía hermética, pero luego hay muchos más que son como que se derivan precisamente de estos principios, ¿no? Son como subprincipios, pero no por ser subprincipios o subleyes dejan de ser importantes. Entonces, lo que hoy os traigo son 11 leyes inmutables, ¿vale? Vamos a ver 7 leyes que coinciden con los principios herméticos y luego las otras son subleyes que se derivan de estas. Y luego, en un episodio próximo, vamos a ver las leyes mutables. Hoy voy a pasar muy por encima por cada ley. Simplemente quiero que tengáis en mente cuáles son estas leyes y que vayáis integrándolas. Y luego la idea es ir episodio por episodio hablando de cada ley. No voy a hacerlo todo en orden, digamos. Iré haciendo según lo sienta o según me vayáis pidiendo. Iré haciendo, o sea, no voy a ir en un orden establecido. Entonces, sí que quiero ir hablando de cada ley, porque cada ley tiene muchísima, pero muchísima información y muchas prácticas asociadas. Entonces, eso, poquito a poco, ¿sí? Pues vamos allá. Vamos a empezar hablando de las leyes inmutables en general, ¿no? Este tipo de leyes, como ya os adelantaba, no las puedo cambiar. No puedo cambiar desde aquí la naturaleza de la realidad en sí misma. Son leyes que aplican tanto al ser humano como evidentemente al resto del cosmos, a todos los sistemas vivos, a todo el universo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con estas leyes inmutables? Lo primero y lo más importante, que es lo que estamos haciendo ahora, es conocerlas, ¿sí? Después de conocerlas y de entenderlas, tenemos que aceptarlas, no resistirnos y adaptarnos. Si hacemos esto, vamos a preservar nuestra energía, vamos a aprender a jugar. Sin embargo, si yo las niego, me resisto y intento transgredirlas, lo que me va a pasar es que voy a perder mi energía, voy a drenar mi energía, ¿sí? Y todo esto se va a reflejar en las diferentes capas de la realidad. Se va a reflejar en mi mente, en mis emociones y, por supuesto, en mi cuerpo y también en mi mundo externo. Entonces, ya os adelanto que tratar de quebrar la fábrica de la realidad, ¿sí? Tratar de transgredir estas leyes, a veces parece que se puede hacer, o hay gente que intenta hacerlo, pero te lo digo ya, siempre sale mal. Estas leyes no se pueden transgredir y cuanto más tratemos de transgredirlas, más duro va a ser el golpe, más dura va a ser la caída. Entonces, desde ya te adelanto que mejor que nos adaptemos, que aceptemos y que no mostremos resistencia, porque así, como adelantaba, nuestra energía se va a preservar y nuestra energía va a ser mucho más útil para ser jugador activo, ¿no? Y para evolucionar. Vale, pues vamos a empezar con las leyes.
Como os decía, coinciden con el Kybalión, con las leyes herméticas que se nos muestran en la obra del Kybalión. No las voy a decir en el mismo orden y algunas tampoco las voy a decir con el mismo nombre, porque mi objetivo hoy es que entendáis, ¿vale? Que la mente integre. Entonces, vale, la primera ley que tengo aquí apuntada es la ley de vibración, que ya estáis familiarizados con ella. La ley de vibración nos dice que todo, absolutamente todo, vibra. Nada está en reposo. El éter también vibra. Esto que durante muchos años se ha considerado espacio vacío por la ciencia, tengo un capítulo entero que hablo de esto, no está en reposo en absoluto, sino que es energía a una frecuencia insólita, una frecuencia inmensa, que lo que hace es que la percibamos como en reposo, pero nada más lejos de lo verdadero, de la realidad. Entonces, todo vibra, incluso lo que parece que está en reposo. La luz vibra, el magnetismo, la electricidad, los colores, estos son tipos de vibración. Todo en esta realidad se comunica, por vibración. Nuestras células, los átomos, la Tierra, todos los sistemas biológicos, los átomos, todo es vibración. Entonces, la vida no entiende de otro lenguaje que no sea ese, ¿sí? Nosotros no podemos engañar a la vida, no podemos desde el paradigma físico tratar de hacer algo que desde el paradigma frecuencial y vibracional es totalmente intransgredible, ¿no? Como decía Nikola Tesla en esa máxima que me gusta tanto, si quieres entender el universo, es decir, a ti mismo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, ¿no? Y ahí os va esa primera ley que es, como no, uno de los, vamos a decir, misterios o secretos básicos de toda cosmología espiritual y esotérica, ¿no? Vamos con la segunda, que es la ley de correspondencia. Esta ley nos dice que en este cosmos, en este universo, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, como es a nivel micro, es a nivel macro. Es decir, la realidad, este atlas de la existencia con sus diferentes mapas, tiene de base la misma plantilla, ¿sí? La misma plantilla de creación. Entonces, cuando nosotros observamos los astros, por ejemplo, podemos entender cómo funcionamos nosotros cuando observamos cómo se comportan los microorganismos, las células. Podemos entender también cómo nos comportamos nosotros a un nivel un poco más macro, ¿no? Entonces, entendiendo lo externo, podemos entender lo interno y viceversa. Entendiendo lo interno, podemos entender lo externo, ¿no? ¿Qué más sobre la ley de correspondencia? Claro, la ley de correspondencia se aplica a absolutamente todo, ¿no? El estado de nuestra energía se va a reflejar en el estado de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo mental y, por supuesto, de nuestro cuerpo físico, ¿no? De hecho, el cuerpo no miente, ¿no? Esta frase que ahora está muy de moda, el cuerpo no miente, hay que hacerle caso. Efectivamente, cuando el cuerpo nos habla es porque nos está mostrando desequilibrios a nivel energético, a nivel mental. Como es adentro, es afuera, ¿verdad? Aquí está la máxima de la ley de correspondencia. Y por supuesto también esta plantilla de la realidad, ¿no?, que comentaba, se ve muy bien en todo lo que tiene que ver con la geometría, ¿no? Al final el mapa, el conjunto del atlas existencial, si lo viéramos, ¿no?, a ese nivel cuántico, veríamos que todo es información, ¿no?, que todo está entrelazado, que todo es geometría, que todos son números. Entonces, cuando observamos la naturaleza, vemos que esa geometría, esos números están están implícitos en todo, ¿no? Aquí hay muchos nombres, ¿no? El Fibonacci, el número áureo, o el número de Dios. Los fractales, ¿no?, se repiten una y otra vez en todos los sistemas biológicos, en fenómenos naturales atmosféricos, en fenómenos que están ahí afuera en el cosmos, etc. Muy bien, vamos con la tercera ley inmutable, que es la ley de polarización.
Esta ley nos dice que los diferentes patrones energéticos se manifiestan de una manera u otra en función de su frecuencia, dando origen a polaridades extremas, a polaridades completamente extremas. Os voy a poner un ejemplo para que se entienda, ¿sí? Un patrón energético puede ser, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura es un patrón, ¿sí? En un extremo tenemos el calor y en otro extremo tenemos el frío máximo y el calor máximo, pero entre ese calor máximo y ese frío máximo, ¿verdad?, existen diferentes grados de temperatura. Entonces, lo que nos dice esta ley es que todo patrón energético se manifiesta de una forma u otra según la frecuencia que tenga, ¿no? Otro ejemplo, los colores. Tengo un abanico de colores inmensos en la naturaleza de la realidad, ¿no? Pero todos están entre el negro y el blanco, ¿verdad? Según la frecuencia, como venía adelantando, los colores son frecuencias, son vibración, según la frecuencia que tengan, pues veré amarillo, rojo, azul, ¿vale? Entonces, este es otro ejemplo de cómo en un extremo tengo un color y en otro tengo el otro, pero entre medias hay millones de colores, ¿sí? Entre medias hay millones de frecuencias. Y otro ejemplo es las emociones, por ejemplo, ¿no? Toda emoción tiene su opuesto. Vámonos a uno que se vea de manera simple. La vergüenza, ¿no? Si yo estoy en un extremo, encontraré la vergüenza, y si estoy en el otro extremo de ese patrón emocional, y energético, de hecho, si estoy en el otro extremo de la vergüenza, encontraré la valentía, el coraje, ¿sí? Y entre medias de la vergüenza extrema y del coraje extremo, pues tengo diferentes tipos o diferentes, frecuencias de emoción, ¿no? Un poquito de vergüenza, un poquito menos, un poquito de valentía, un poquito de coraje y ya, el máximo, ¿no? Entonces, ahí se ve muy bien en estos ejemplos. El Kybalión, de hecho, lo describe como en la realidad hay una única verdad, y la ley de polaridad lo que nos dice o lo que nos muestra son los diferentes grados de verdad, ¿no? O sea, nos va mostrando la verdad, pero en cachitos, vamos a decir, ¿no? Pero todos nos muestran una frecuencia o una vibración de una misma verdad. Entonces, en cuanto a esta ley de polarización, existe una ley, vamos a decir, complementaria, que es una ley mutable, que es la transmutación, que la veremos en otro episodio, ¿no? Y lo que nos dice esa ley, os voy adelantando, es que nosotros, evidentemente, no podemos cambiar que exista todo el abanico de colores, o no puedo cambiar que exista el abanico de grados de temperatura ni de emociones, pero lo que sí que puedo aprender es a moverme en esa línea de polarización de un extremo a otro, ¿no? Lo que yo sí puedo hacer es alquimia mental en mis emociones, ¿no? Aprender a moverme en esa recta en la que hay muchos tipos de emociones y muchos tipos de intensidad, ¿no? Entonces, aquí entra esa parte de volverte un maestro, ¿no? de la mente, un maestro de la energía. Y lo veremos, como os digo, en el episodio en el que hablaremos de las leyes mutables. Ok, vamos con la siguiente. Sería la cuarta ley inmutable, que es la ley del ritmo. La ley del ritmo nos dice que en este universo, en esta realidad, todo es cíclico. La energía se organiza en ciclos y en valles. Imaginaos cómo se dibuja una onda frecuencial y veréis, ¿no?, que son todo bajadas y subidas, bajadas y subidas. Pues tal cual, así es la existencia, ¿no? Hay creación, hay destrucción, todo pasa y todo llega, ¿verdad? Y es inevitable que haya estos ciclos. Lo vemos en todo y lo experimentamos todos, ¿no? Desde el átomo hasta el ser humano, hasta la estrella o la galaxia más bonita que podamos ver en el cielo. Aquí la ley del ritmo también tiene su complementario en el compendio de leyes mutables, que es la ley de neutralización y la ley de compensación, ¿vale? Que también
las vamos a ver con detalle cuando hablemos de este tipo de leyes. Y lo que nos dicen estas leyes básicamente es eso, que no podemos evitar que haya estos ciclos, lo que sí que podemos aprender es a navegar en estos ciclos, eso sí que lo podemos hacer. La quinta ley inmutable es la famosa ley de causa y efecto, la ley de causa y efecto, que nos dice que todo efecto tiene una causa fundada en un nivel de realidad inferior a nivel de materialización y superior a nivel de vibración. Me explico. Esta ley nos dice que, por ejemplo, lo que vemos a nivel material ha tenido su origen en un impulso energético o frecuencial de algún tipo, mental también, ¿de acuerdo? No siempre viene directo, o sea, siempre hay, mejor dicho, esa direccionalidad, pero eso no implica que no haya otras causas que estén en la misma rama, ¿no? Otras causas materiales en este caso. Entonces, lo que nos dice esta ley es que nada es azar ni nada ocurre de una manera casual, ¿no? En la fábrica de la realidad. Todo tiene un origen causal, absolutamente todo. Y como os digo, hay un orden, ¿no? Cuando os hablo de este atlas que tiene diferentes mapas o cuando os hablo desde la mirada más esotérica, que la realidad es un conjunto de peldaños, de dimensiones conscienciales. Aquí, ¿cómo se vería el tema de la causa y efecto? Estas diferentes escalones de la realidad lo que hacen es como un efecto rebote, ¿no? Lo que pasa a un nivel de la realidad acaba manifestándose en otro nivel, como es arriba es abajo, ¿no? De nuevo la ley de correspondencia. Pues como es arriba es abajo, como todo está interrelacionado, al final, para buscar las causas de los efectos que estamos a lo mejor viviendo en nuestro paradigma frecuencial, tenemos que irnos precisamente a unas capas más profundas de la realidad, lo que os decía, a capas que vibran más rápido, que son intangibles, y a capas que en densificación, digamos, material, son más inferiores, ¿no? Más livianas. Espero que se haya entendido esta idea, este concepto. Y acordaos que el ser humano, la mente humana, acostumbra a llamar azar o a designar como azaroso todo aquello que no podemos entender desde una manera lógica. Pero el hecho de que la mente, la lógica, la razón no pueda explicar ciertos acontecimientos, que son muchos, no significa que no haya, ¿verdad?, una causa detrás. Y como sabemos, todo tiene un porqué y un para qué. Todo tiene una causalidad. Vamos con la sexta ley, que es la que yo he llamado la ley de la consciencia. Esta ley es equivalente a la primera ley o el primer principio hermético que nos dice que todo es mente, que es el llamado principio del mentalismo. Entonces, yo la he llamado la ley de la consciencia para que se entienda en mi vocabulario, el vocabulario que yo uso y al que estáis acostumbrados. Entonces, esta ley lo que nos dice es que la consciencia lo impregna todo, ¿no? Todo sistema biológico, todo sistema que vemos en el cosmos y en el microcosmos es consciencia, ¿no? La consciencia es, simplemente es, está en todo y se manifiesta a través de todo, que es lo que nos dice el principio hermético, el primer principio del mentalismo. Todo, absolutamente todo, comienza en el plano sutil de la consciencia. Todo comienza en el plano de esa consciencia observadora, de ese observador consciente, ¿sí? Entonces también podríamos llamar a esta ley como o designar a la ley de la consciencia como el principio creador, ¿no? La consciencia es y está en todo, en ese sello que hablábamos antes, en esa geometría sagrada, en ese lenguaje de información que subyace lo material, está esa consciencia, ¿no? Esa inteligencia. La máxima de esta ley nos dice entonces que la mente crea la materia, que lo intangible crea
lo tangible, que detrás de esa consciencia está la mente o la energía creadora, arquitecta de este juego del ser, ¿de acuerdo? Entonces, después de todo eso, digamos, de esa dimensión profunda, se materializan todas las otras dimensiones, todos los otros mapas del juego del ser, en el que esa consciencia siempre está intrínseca, ¿no? Es como inseparable. No hay nada sin consciencia en el cosmos. Todo tiene su consciencia, aunque nos parezca que no. Esa inteligencia está detrás de todo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a la séptima ley inmutable, que es la que yo llamo la ley de dualidad, que en el Kybalión la encontraréis como el principio del género. Esta ley lo que nos dice es que todo en el universo tiene un género u otro, tiene el principio femenino o el principio masculino, y que estos se manifiestan en todas las cosas, ¿no? Todo en el cosmos es un baile entre ambas energías. Entonces, esta ley nos dice que es inevitable que esto ocurra, que para que la creación, para que la consciencia se manifieste en todos los planos de la realidad, es necesario que haya una unión, una fusión entre esa energía femenina y masculina. Os puede sonar un poco raro, ¿no? el tema de energía femenina masculina en todo, ¿no? Pero al final la mente necesita conceptos claros que entienda, ¿no? Os lo voy a traspasar a otro tipo de lenguaje para que lo veáis claro. De hecho, la raíz de género, que es una raíz latina, etimológica, significa crear, ¿no? Crear. Y esto es lo que ocurre constantemente en la fábrica de la realidad, en este teatro existencial. Estamos continuamente creando nosotros, pero también está creando la realidad en sí misma, ¿no? Esa consciencia. Entonces, desde el punto de vista energético, que es, digamos, el trasfondo de este teatro divino, ocurre todo el rato algo que se llama electromagnetismo, ¿no? Que también hemos hablado de ello en el canal. Electromagnetismo. Electro es el yang, es la energía, digamos, positiva, es el sol, el padre sol, y el magnetismo es la energía yin, la energía femenina o negativa, la energía de la luna. Entonces, todo, desde el baile que hay en el mundo energético, a través del electromagnetismo, es esta fusión entre el polo positivo y el polo negativo, o entre femenino y masculino, como decía, o si nos vamos allí al exterior, ¿no? Vemos también que hay un baile entre el sol y la luna, ¿no? Y en medio estamos nosotros, ¿no? Gracias al sol y la luna también hay esta creación, ¿no? Necesitamos a ambos, nos equilibran, ¿no? El yin y el yang en el taoísmo, ¿no? Este famoso símbolo tan bonito, ¿no? Del yin y del yang. Entonces, hasta aquí los principios que concuerdan, o vamos a decir los principios fundamentales o las leyes fundamentales inmutables de la realidad. Y ahora voy a mencionar 4 principios o 4 leyes que se vinculan a alguna de las anteriores, pero que me parecen leyes súper importantes para que aprendamos a jugar, o sea, su conocimiento, mejor dicho, me parece súper importante para que aprendamos a jugar, para que aprendamos a hacer alquimia. Entonces, vamos allá con esas 4. La octava, ¿vale? Siguiendo el orden, sería la ley de la eficiencia. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice, bueno, por cierto, esta ley, para que no perdáis el hilo, se asociaría a la ley de correspondencia, también se asocia a la ley de la dualidad o del género, y cómo no también a la ley de que todo es consciencia, de que todo es mente, ¿no? Vale, dicho esto, la ley de la eficiencia nos dice básicamente que observemos la naturaleza, ¿vale? Y que observemos que siempre la naturaleza, como consciencia pura,
siempre busca desperdiciar la menor cantidad de energía posible, ¿no? La naturaleza en todos sus niveles, tanto macro como micro, nunca desperdicia energía. La energía se organiza en los caminos más sencillos posibles, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos y que no tratemos de transgredir lo que nosotros, como humanos sabelotodo, a veces creemos que por ir por el camino más, no sé, arduo o camino más que parece como más adecuado, por así decirlo, va a ser el más eficiente, pero no es así, ¿no? La naturaleza siempre va a buscar el camino más corto y el camino más seguro para que todo esté en equilibrio. Entonces, en las leyes mutables vamos a ver la importancia de regular nuestra atención y también de regular la importancia que le ponemos a las cosas. Esto es lo que va a hacer es que podamos fluir con esta ley y podamos armonizarnos y ser parte, ¿no? de esta ley de la máxima eficiencia que, queramos o no, siempre busca la vida a través de nosotros, ¿sí? Los desequilibrios al final que sufrimos a nivel mental, físico, etc., lo que buscan es equilibrar, armonizar, y de esto se encarga la ley de eficiencia, aunque no nos demos cuenta. Vale, vamos a la 9ª ley, que es la que yo llamo la ley de la atención. Esta ley se asocia sobre todo a la ley de la consciencia, de que todo es consciencia, y a la ley de que todo vibra. Entonces, lo que nos dice esta ley es que allá donde está tu atención va tu energía, lo quieras o no. Entonces, vamos a ver el vínculo de la ley mutable de la ley de atención, que es básicamente el tema de la importancia que damos a las cosas. La importancia y la preocupación nos desvían, ¿sí? La neutralidad, cuando nosotros tenemos un estado neutro ante las cosas, lo que hacen es que nuestra energía se preserve. Entonces, algo que no podemos evitar es que cuanta más intención o atención le ponemos a algo, queramos o no, como os digo, consciente o inconscientemente, nuestra energía va a ir hacia allí. Pero como co-creadores, sí, tenemos la ley mutable que os adelantaba, de que nosotros podemos neutralizar y podemos ser neutros en cuanto a la atención que prestamos a las cosas. Por supuesto que lleva mucho trabajo, os lo adelanto ya, ¿no? Es una de esas leyes mutables que llevan mucho trabajo, pero se logra. Y una vez se empieza a lograr, empiezas a ver los efectos muy rápido en tu realidad. Vale, vamos a por la 10ª ley, que sería la ley de resonancia. Esta, como no, se asocia a la ley de vibración y también a la ley de correspondencia, ¿vale? En realidad, todas estas subleyes se asocian a todas las anteriores, pero os estoy diciendo como las más obvias, ¿vale? Entonces, la ley de resonancia nos dice que vibraciones similares se encuentran por coherencia frecuencial precisamente con, pues eso, con vibraciones similares, ¿no? Esto que escuchamos mucho, ¿no? Que atraes lo que eres, ¿no? O te encuentras con las personas o con las situaciones que están en tu misma frecuencia, ¿no? Pues esto al final es una realidad, es una verdad inmutable, ¿no? Entonces, el punto es, ¿no?, que a veces atraemos lo que no queremos, ¿no? Pero precisamente por esa ley de la atención, ¿no? Porque a un nivel subconsciente sí que seguimos prestando atención a ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos las leyes mutables, pero aquí lo que me interesa es que os quedéis con la idea de que existe el contagio frecuencial y que, como veíamos con la ley de eficiencia, todo busca el equilibrio, la naturaleza busca la máxima eficiencia. Entonces, si tú estás a una frecuencia, todo a tu alrededor se va a adaptar a ti, ¿sí? Si tú dentro estás vibrando en una emoción de amor, fuera se va a adaptar. Van a ocurrir situaciones, acontecimientos, van a llegar personas que vibren así. Otro ejemplo, cuando nosotros vamos a ciertos lugares
nuestra energía se equilibra, perdón, con la de esos lugares, ¿no? Cuando yo me voy a la naturaleza y me rodeo de árboles, de plantas, de animales que vibran a un estado de elevado, más elevado que nosotros normalmente, ¿no? Un estado de calma, de paz. Lo que hacen las plantas, los árboles, no es que con una varita mágica místicamente aumente nuestra energía, ¿no? Lo que hacen nuestra vibración es adaptarse a la vibración de los árboles y de las plantas. Entonces, en ese equilibrio, en esa eficiencia que busca la naturaleza, yo aumento mi energía y me siento mejor. Esto ha ocurrido por la ley de resonancia. Otro ejemplo muy clásico, cuando se hace el experimento de poner relojes, los típicos relojes de cuco, diríamos, de pared, si se ponen varios relojes juntos en una habitación, a partir de cierto momento, no sé cuánto tiempo en realidad, acaban todos moviéndose al unísono, ¿no? Si ponemos diferentes y cada uno se mueve de un lado a otro, el péndulo del reloj, llega un momento que todos se mueven a la vez. Es muy bonito de ver. Pues eso también ha ocurrido por la ley de resonancia. Y otro ejemplo que puedo poner, bueno, por ejemplo, las terapias de sonido, en las que se utilizan gongs, cuencos tibetanos, tambores y así, pues lo que hace el sonido es básicamente armonizar tus células, ¿no? Armonizar la vibración de tus células. Por eso nos sentimos tan bien después y durante una terapia de sonido, y por eso también en todo el mundo de la medicina holística se usa mucho para equilibrarnos y ayudarnos a sanar desequilibrios tanto mentales como físicos, ¿verdad? Vale, y vamos ahora sí ya con la última ley que os traigo hoy, ley inmutable del subconsciente, ¿vale? Esta se podría asociar a la ley de correspondencia, a la ley de que todo es conciencia, todo es mente, de todo es observación consciente, y a la ley de causa y efecto también. Son, digamos que, las más inmediatas. Lo que nos dice esta ley es algo que os mencioné el otro día en el episodio en el que hablábamos de la ley de la intención. Pues en ese episodio hablábamos de esta ley precisamente. Y lo que nos dice es que el subconsciente, los marineros, acordados de esta metáfora, el subconsciente siempre obedece al capitán, que es el consciente. En este episodio os contaba que la mente subconsciente recibe información del consciente sin oponerse. Y lo vemos muy claramente, ¿no?, en un barco. El capitán, que es ese observador consciente o esa conciencia, observa cómo está la mar, ¿no? Observa por dónde tiene que ir, si hay obstáculos. Y le manda la información a los marineros, que en muchos casos no están viendo nada, no tienen una visión de dónde está el barco, ¿no? Entonces, los marineros confían en el capitán, ¿verdad? No le discuten. Esto pasa precisamente con el subconsciente y el consciente. El subconsciente va a abrazar como verdadero todo lo que el consciente filtre, ¿sí? Entonces, esto es una ley inmutable. Yo no puedo transgredir esta ley. No puedo transgredir el que el subconsciente no haga caso al consciente, porque siempre se lo hace. Lo que sí que puedo hacer, que lo veremos en las leyes mutables, es varias cosas, que por cierto ya vimos en el episodio de la ley de la intención. ¿Qué cosas? Pues el vaciar el subconsciente todo lo que pueda, entender cómo esa información ha llegado ahí, porque, claro, la infancia juega un papel muy importante, y aparte de vaciarlo, reprogramarlo, ¿sí? Eso es lo que puedo hacer como co-creador de este juego del ser. Vale, pues hasta aquí estas 11 leyes inmutables que te traigo para que aprendas a navegar aún mejor en este teatro divino. Recuerda que estas leyes te van a permitir vivir una vida más consciente y con mayor bienestar si aprendes a aceptarlas,
si aprendes a adaptarte, que eso lo vamos a ver con las leyes mutables, y sobre todo, bueno, no sobre todo porque lo otro también es importante, pero digamos, y no menos importante, si no tratas de resistirte. Como os decía, la resistencia trae mucho dolor y mucho sufrimiento detrás. El tratar de transgredir o el tratar de resistirse va a hacer que el golpe, por este principio del ritmo, de que todo sube y baja, sea un golpe muy duro. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos ser seres libres, queremos ser almas que evolucionen y que permitan a los demás evolucionar también. Entonces, no te resistas, acepta y adáptate todo lo que puedas como bien alquimista y como jugador activo de esta realidad que eres. ¿Vale? Y nada, pues dejarte con un mensaje final que es... Lo llevamos diciendo durante todo el episodio, ¿no? Pero lo repito una vez más para dejarte con esa energía a tope, con esa energía bien arriba, y es que cuando te adaptas, cuando aplicas las leyes, cuando las respetas, cuando te vuelves co-creador, te das cuenta de que ya tienes todo lo que necesitas. Te das cuenta de que todo lo que tienes que hacer es aprender a usarlo. Y para eso estamos aquí, para eso estoy en este canal, brindándote toda esta información, para que te des cuenta de que ya eres lo que buscas y para que te des cuenta de que todo lo que tienes que hacer es empezar a usar tus dones y tu poder de creador. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar conmigo al otro lado. Espero de todo corazón que esta información, como siempre, llegue a ti en el momento en el que la necesites, en el momento en el que necesites ese impulso para seguir avanzando en tu juego, en el juego del ser, que es el que todos compartimos. Y casi me despido sin mencionarte algo. Me gustaría que me dijeras de qué ley quieres oír hablar más, cuál es la ley que más te causa curiosidad o de la ley que más quieres aprender, porque así recojo vuestras opiniones y me pongo a hablar de esa ley lo antes posible y dejo otras que no tenga tanto interés, digamos, para más tarde. ¿De acuerdo? Todas son importantes, como sabéis, pero igual hay por ahí alguna que os resuena más en este momento, y si me lo compartís, pues genial, me podéis escribir a través del medio que queráis. Ya sabéis que hay unos cuantos, email, Instagram, por YouTube, donde queráis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os leeré en comentarios, os leeré en mensajes y priorizaré las leyes que me digáis, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, dicho eso, os mando mucho cariño, como os decía, y nos vemos al otro lado de la mente. ¡Hasta muy pronto!